Se separan de las 9 de la mañana en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica que tanto queremos y defendemos. Y esto que hemos denominado en llamar Será por las malas aquí por Radio Trinchera, requiere, si va a ser por las malas, de que sea informados, claro. informadas. Así es, más que nada porque te dan herramientas para querer hacerla por las malas, la verdad. Sí, todos los días. Todos los días te dan un argumento más para tener que ir por las malas, y en este caso porque es una mezcla de achicamiento, cipallismo y anticiencia, que es una ensalada que ustedes me dirán a qué me refiero. Bueno, a la política nueva sanitaria del gobierno nacional, porque así lo anunció el ministro de Salud de la Nación, muchacho Lugones, una serie de medidas en el marco de un nuevo modelo sanitario. Ustedes dirán, ¿qué viene, no? La presencia del Estado. Algunos dirán privatización, bueno, peor todavía que todo eso que podíamos imaginar. El indicio lo da que los anuncios fueron hechos en el marco y en conjunto de la visita del secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., así se llama, que es este muchacho que está ahí, que parece un actor de película de acción. Ciencia ficción. Sí. Robert F. Kennedy Jr., que es funcionario del gobierno de Donald Trump, y entre otras muchas cosas es activista antivacunas. Bueno, con él estuvo Mario Lugones, el ministro de Salud de la Nación, al anunciar estas nuevas medidas que, según indican desde el gobierno, buscan pasar de un modelo sanitario centrado en reparar la enfermedad a uno enfocado en cuidar la salud basado en evidencia científica. Esto dijeron, y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene de malo, no? El tema es qué dicen desde este nuevo modelo, que es lo que está flojo de papeles. Bueno, vamos a pasar en 5 puntitos, más o menos, qué es lo que va a cambiar dentro de este proyecto de nuevo modelo sanitario. Quizás el punto más preocupante, y ahí también la importancia de señalar que este muchacho Kennedy es activista antivacunas, es que el nuevo modelo sanitario pondrá el foco en los procesos de fabricación, aprobación y supervisión de vacunas, con el objetivo, dice, de garantizar que las decisiones sanitarias estén basadas en evidencia pública, verificable y controles efectivos. Y ustedes dirán, Delfina, ¿de qué te quejas, no? Si está todo bien lo que dice este muchacho. El tema es que justamente, ¿qué pone como ejemplo de la falta de evidencia científica? Bueno, por ejemplo, la vacuna del COVID. Y dice que no deberíamos habernos puesto básicamente la vacuna del COVID porque fue aplicada sin grupo de control y bajo condiciones de aprobación excepcionales. Sí, o sea, porque había una pandemia, ¿no? Hubiese estado mejor quedar envuelto en una bolsa negra en la vereda, digamos. Dijo, revisar no es negar, es exigir más evidencia, no menos, dijeron. Este enfoque busca elevar el rigor del proceso y reforzar la confianza pública a partir de datos comprobables, accesibles y verificables. Falta de confianza pública en las vacunas no hay, digamos. Tenemos un sistema argentino que ha hecho de la obligatoriedad de la vacuna un consenso social bastante amplio. El problema son cuando las campañas nacionales de vacunación no son difundidas, ¿no? Como fue en el caso del dengue, como es en el caso del sarampión, y vuelven los brotes. Bueno, ese es el problema, cuando la política no alcanza a toda la sociedad, lejos está de que la gente diga, no, yo no coreo unas vacunas. Sí, bueno, con el COVID pasaba que la gente quería vacunarse y faltaban vacunas incluso. Totalmente, y los que se habían hecho los capos diciendo, yo esa cosa no me la pongo, a los 2 meses estaban llorando después en la puerta del vacunatorio que por favor le den la vacuna, o enojándose con el gobierno por lo que fue el vacunatorio VIP. O viajaban afuera cuando no había vacunas también. Sí, bueno, eso es una élite más pequeña. Los pudientes hacían eso, más allá que después... ¿Te acuerdas cuando viajaban a ponerse la yankee porque no se querían poner la rusa? Y qué esquizofrenia. Qué esquizofrenia social. Y bueno, pero así, y después se quejaban acá. Sí. Viajaban, pero después se quejaban acá. Sí. Bueno, así que en el marco de estos anuncios vamos a ver una tendencia medio proclive a la anticiencia y a la antivacunas. ¿Cuál fue la segunda medida? Bueno, la ratificación de la postura argentina de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Esto ya lo habíamos conocido, que Argentina va a retirarse de la OMS, el organismo global de control de la salud, porque dijeron, bueno, que no tienen, no está apoyado en evidencia científica y demás. Además de todo esto, se va a realizar una revisión en el uso de ciertos aditivos y otros ingredientes en la industria alimenticia.
Ustedes, todo esto van a decir qué falopa está hablando, ¿no? Pero tiene mucho que ver con el modelo yankee que estamos conociendo, que viene de este Kennedy Jr., que dentro del MAGA, ¿no? Del Make America Great Again, en particular, la línea de Kennedy en el Ministerio de Salud se llama Make America Healthy Again, o sea, hacer a América saludable sería. nuevamente. No sé cuándo América, o sea, América, por América nos referimos a Estados Unidos, fue saludable, porque la verdad que pocos estándares, pero bueno, ellos nos van a venir a decir a nosotros qué revisión tenemos que hacer de los alimentos. Mientras tanto, recordemos que le quitan financiamiento y desmantelan y le quitan poderes a la ANMAT, ¿no? Que es justamente el organismo que regula y revisa lo que comemos y lo que por ejemplo, introducimos en el cuerpo, como son vacunas, medicamentos y demás, que después vamos a hablar un poquito de eso. La revisión de la continuidad del uso de autorizaciones rápidas en medicamentos de alto costo, pues el gobierno considera que hay particularidades y que en pos de autorizar rápidamente un medicamento por una necesidad urgente, se están dejando pasar muchas cosas. Todo lo que estamos viendo es que en el nombre de la revisión lo que quieren dar es un proceso de achicamiento de los organismos públicos de oferta de salud y del derecho a la salud, y además, bueno, como decíamos, introducir estas lógicas más de la mirada trumpista, copy-paste, copiar y pegar un poco de lo que se está haciendo en los Estados Unidos. Teniendo en cuenta, ¿no?, que nosotros tenemos uno de los mejores sistemas de salud público del mundo, ¿no? Digo, no hay mucho que le podamos copiar a Estados Unidos, que de hecho no te podés ni romper un diente porque tenés que embargar la casa. Y por último, otra de las medidas del gobierno va a ser justamente la revisión y achicamiento de los organismos de salud que dependen del ministerio, en este plan que se va a llamar Revisión Integral del Funcionamiento del Sistema de Salud Nacional, y se van a revisar desde hospitales nacionales, institutos sanitarios, la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANMAT, justamente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, también el Instituto Nacional de Servicios Sociales, también el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otros organismos. Es decir, se va a dar todo un proceso de examinación de esto en virtud de un achicamiento de lo que de los servicios y derechos que proveen cada uno. Bueno, ahí vemos algunas de las fotos que estábamos viendo en pantalla, son del encuentro de ayer. Como decíamos, no hace estos anuncios el ministro con el presidente o con el gabinete nacional, sino que los hace acompañado del ministro de Salud yankee, este muchacho que parece actor, pero en realidad es un Kennedy Jr. Cada uno con su jefe. Ah, ahí está, mira. Lo tenemos Sí, a Sturzenegger. él siempre. Y bueno, pero el ministro Él todo de lo que es Desregulación. él todo lo que Sí. sea ajuste, desregular y atacar. desordenar, él va a estar. Pero que también es una copia del modelo yankee, porque el rol, digamos, el cargo que ocupa hoy Sturzenegger es el cargo que le creó Donald Trump a Elon Musk en los Estados Unidos, como, bueno, garante del achicamiento y la destrucción del Estado. Es el mismo cargo con el mismo nombre que le crean a Federico Sturzenegger. Realmente muchas Somos cosas una que... copia de los yankees, incluso muchas menos. cosas que no entendemos del gobierno, que mucha gente dice, no se entiende tal cosa, o bueno, se ríen capaz de algún logo, o de alguna forma de declarar algo, o del atril que Milei se quiso comprar. En gran medida tiene que ver con hacer una copia imitada del modelo yankee, y no tiene mucha más explicación que eso, ¿no? Donald Trump lo hace, Milei, como su fanático, lo quiere hacer, ¿no? Todos no los hay mucha más logotipos explicación. gubernamentales, digo, Claro. gran parte de todas cosas que parecen de segundo orden, bueno, son parte de este intento de copia. Y Lástima como que no toda le copia, copia, lástima que no le copia la cuestión del proteccionismo nacional. No sé No, por qué. bueno, pero Eso esa es la justo Porque se no le olvidó. conviene a la Donald Trump. interpretación del trumpismo, viste cómo es. Es solo estética. Sí. Es una Le falta imitación jopo. estética. Y como toda imitación, siempre es mala. Es mala, Siempre mala, es mala. mala, Sí. mala, Menos en el caso de las mala. zapatillas. Y ojalá imitaciones termine que bien son mal, buenas, después todo malo. Bien, bueno, nos venimos, estamos hablando también del gobierno nacional, pero nos vamos a meter un poquito en la rosca política, porque la venimos dejando de lado, como que no se vienen pronto, un 7 de septiembre, unas elecciones. Y en el día de ayer avanzó la alianza gorila, la alianza antiperonista, porque no los une más que eso, de hecho ellos mismos lo dijeron, entre la Libertad Avanza y el PRO, en la provincia de Buenos Aires. Recordemos, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron separados, en la provincia de Buenos Aires pretenden ir juntos. Ahora lo vamos a escuchar, pero ellos dicen que idealmente en algunos municipios, en la mayoría de los municipios también tratar de hacer alianzas. Ahora se abre la posibilidad de que algunas alianzas incluyan a la UCR, pero eso está en discusión todavía.
Y hay que ver qué hace la coalición cívica también. Claro, pero hay algunos radicales del interior, de algunos municipios, que no sé qué tanto les pesa la mirada de Alfonsín sobre sus hazañas. No, y que algunos son más axelistas que Carlos Bianco. Y bueno, eso lo irán viendo ellos. Por lo pronto, ahora lo vamos a escuchar, pero abrieron la posibilidad de que los radicales también estén en esta jugada. Pero en el día de ayer lo que vimos entonces fue el ingreso de Cristian Ritondo, titular del PRO en la provincia de Buenos Aires, y el diputado nacional Diego Santilli, también referente del PRO, que ingresaban a la Casa Rosada a discutir con Karina Milei, presidenta nacional de La Libertad Avanza, y con Lule Menem y Sebastián Pareja, que son los dos armadores políticos de La Libertad Avanza. Van a competir efectivamente entonces en las elecciones provinciales y en las elecciones legislativas nacionales también, de cara primero al 7 de septiembre, luego a lo que será en octubre. No especificaron cómo serán las formas de la alianza, pero Ritondo la celebraba de esta forma. No hay condición sine qua non, dentro de nuestros objetivos no está aniquilar una fuerza política como el PRO, bajo ningún punto de vista, todo lo contrario. Pero es con más peso específico de La Libertad Avanza dentro de las listas, no pasa, eso está claro. Volvemos al punto, no pasa por ahí, uno se puede ir de acá, claro, parece que queremos ver si es un porcentaje. El porcentaje se habrá aplicado en la antigüedad política. Hoy hay una nueva era y estamos trabajando de otra manera. Y si hay una sección electoral o lista de candidatos nacionales que hay mejores actores de un bando o del otro, de un partido o del otro, esos van a ser los que van a tener más lugar y sin importar si en un lado nos encontramos con mayor gente de la Libertad Avanza o mayor gente del PRO, y no hay problema con esa realidad. ¿Con radicales también? Eso veremos, particularmente no estuvimos hablando de los radicales hoy porque no nos concierne, digamos. Sí, es cierto que hay intendentes radicales que no se llaman Sebastián. Hay intendentes con los que estamos hablando, por supuesto, con lo cual hay una posibilidad, sí, es cierta, hay una posibilidad. Hoy estamos primero pensando en el acuerdo general que vamos a llevar adelante el PRO y la Libertad. ¿Los resultados porteños influyeron en esta posición de hoy? ¿Por qué no? Bien, ahí lo escuchábamos entonces, era el otro video, ese era Sebastián Pareja, el que estaba hablando, que justamente es el armador político de La Libertad Avanza, que bueno... Y es presidente del partido, ¿no? En Provincia de Buenos Aires, creo que sí. Puede ser. Me parece que es presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Y probablemente porque son los que sellan la alianza. Bueno, como lo escuchábamos ahí, dijo, es una nueva era, así que esto para nada casta política el acuerdo igual del día de ayer, no sé qué muy nueva era le huele, pero sí dejó abierta entonces, como decíamos, esta posibilidad de que algunos intendentes radicales puedan sumarse a este frente electoral, como lo denominaron, bueno, veremos si les sirve o no esta alianza para las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que de esta forma, ahora sí lo decía Cristian Ritondo del PRO, la celebraba directamente este vínculo. El PRO tiene todo el firme interés de que vamos a avanzar en provincia de Buenos Aires, y de hecho lo que decidimos que vamos a transmitir es que vamos a avanzar juntos en la provincia de Buenos Aires. Después veremos en qué instrumento tenemos en septiembre, qué instrumento utilizaremos, pero es secundario. Lo que sí decidimos es avanzar juntos para las elecciones de septiembre y octubre. ¿Y con qué condiciones del oficialismo? ¿Qué condiciones? El oficialismo no nos pone condiciones. La única condición es, lógicamente, en octubre tiene que ver con los diputados. Hay dos condiciones: que saquemos el populismo de la provincia de Buenos Aires en septiembre, empecemos a sacarlo, y que en octubre los diputados que asuman por nuestra lista tengan el compromiso de bancar y de apoyar como lo hemos. Por eso digo que es una alianza. El Colo Santini atrás, ¿eh? Están raros los dos. Es que sí, obvio que los dos están llorando cargo hace rato. Imagínate que su hijo lo estafaron con la libra y salió a defender a Milei. No, y que además, fíjense que ahí en un momento que se da cuenta Ritondo de que tiene que salir a dar una explicación de por qué la alianza, porque como que ya estaba arremetido en que se tienen que fusionar más o menos, y Ritondo dijo, no, bueno, pará, primero porque tenemos que derribar al populismo. Por eso decía al principio que es una alianza antiperonista, porque la única respuesta que ellos dan al porqué de esto no tiene que ver ni con la ratificación de un rumbo de gobierno, ni con coincidir plenamente con una política, sino con la destrucción de el peronismo y con ganarle las elecciones al populismo en la provincia de Buenos Aires, en particular con la agenda de la seguridad. Esto lo decían tanto Pareja como Ritondo ayer en estas declaraciones que daban en Casa Rosada luego de sellar el pacto, que decían, porque en la provincia de Buenos Aires crece, es un baño de sangre lo que está ratificando sucediendo. Un poco lo que nosotros decíamos la otra vez, que
que hacen demagogia política con las encuestas. Sí. Y muchas veces lo que arrojan las Que encuestas... de hecho, Pareja lo dice en un momento. Dice, Sí, hicimos un focus group. O sea, de hicimos, Aurelio dijo. Claro, y leímos datos son tal de Aurelio. encuesta de tal lado. De y nos Aurelio, dice que es a la- la gente le preocupa la inseguridad. La encuestadora que tiene el gobierno, que es Aurelio, la que le llega parte de esto. Y después otro de los fuentes que nombró también Ritondo fue la Fundación Pensar, que bueno, es del PRO, digamos, o sea que son datos propios. Ahora, con esto es interesante porque hablan un poco de la sensación, ¿no? Y me parece que acá hay una cuestión que hemos puesto foco algunas veces en relación a cómo ellos gestionan emociones existentes en la población, sobre todo en escenario electoral, para apuntar principalmente a la pesca de votos, ¿sí? La cosecha de votos más importante en base a esas emociones que se generan. Y hoy leen que la inseguridad es uno de los principales elementos, o mejor dicho, la seguridad es uno de los principales elementos para destacar. Ahora, cuando uno va a las estadísticas, incluso festejada por la propia ministra de Seguridad, uno diría, che, no es muy serio que los candidatos digan cosas que estadísticamente no lo son. Y la ¿Por qué misma- la repiten? Sí. Porque van a ir a buscar esos votos. La misma ministra, digamos, da el dato y es bastante incongruente, ¿no? Porque celebra la baja nacional en el dato de los homicidios, pero dice que la provincia sigue siendo un baño de sangre. O sea, ¿cómo es posible que la provincia más poblada de la Argentina No te rompa el el regla, promedio? digamos, claro. O sea, ¿qué tan bajo tienen que ser los homicidios en las otras provincias para que la provincia esté creciendo en baños de sangre mientras el país baja? Bueno, es imposible, no solo matemáticamente, sino que los datos demuestran que los homicidios están bajando. De hecho, en la provincia de Buenos Aires el promedio de homicidios es del 4,2%, mientras que en un país como Uruguay es del 12%. Y nadie va a decir que Uruguay uno Es tiene un la país sensación de que es un violento, país digamos. violento. Bueno, la tasa de homicidios es del 4,5% en la provincia de Buenos Aires. Tiro datos. En Washington, No, bueno, pero ahí te fuiste al... pero es de 40%. Bueno, pero te pero me fuiste al pingo. me refiero a la comparativa, pero es Sí, importante sí. porque yo te digo, es del 4,5, me decís, bueno, en comparación con un 10 es alta. En la proyección más o menos de números sería 4 cada 100.000. En este caso, en Estados Unidos sería 40 cada 100.000. 4,5 es un número bajo para la provincia de Buenos Aires. ¿Esto quiere decir que no existe la inseguridad y que es una sensación? No, hay Y inseguridad, que- y hay que- problemáticas. Ahora, no puede considerarse que es la principal problemática o decir que la provincia de Buenos Aires es un baño de sangre. Claramente ya esto va encaminando, como decíamos, la campaña. De hecho, en el día de ayer, en la conferencia habitual de los lunes, el gobernador Axel Kicillof adelantó ya antes de lo que pasó con estas declaraciones, ya viéndose que venía por acá la mano, y dijo, esta campaña no va a ser sucia, va a ser roñosa. Directamente Y lo sí. escuchamos. Algunos anuncios y algunas cuestiones para, de alguna manera, contrarrestar preventivamente, diría, lo que va a ser una campaña electoral no sucia, sino, ya hemos visto, roñosa. Entonces, ante esta situación, nos pareció adecuado hablar, por un lado, de la cuestión de las inundaciones, de las medidas que ha tomado la provincia, de las asistencias que ha realizado, y por otro lado, en base a los anuncios de la ministra Bullrich sobre las estadísticas de seguridad, hacer algunas aclaraciones que me parece que, por ser evidentes, por ser obvias, por ser prácticamente de sentido común, hace falta recalcarlas, porque en el marco de las campañas electorales y de lo que ya hemos visto, se va a tratar de utilizar de nuevo la cuestión de la seguridad para hacer daño, para mentir, para engañar, para provocar, además, irresponsablemente, una mirada que pasa por arriba de la realidad, de los hechos, de las estadísticas y de lo que el propio gobierno nacional... Ahí lo escuchábamos entonces, porque la ministra en el día de ayer sale a celebrar la baja de homicidio a nivel nacional, como decíamos, y a decir igualmente que en la provincia de Buenos Aires eso no era así, lo cual, como decimos, es imposible matemáticamente que te crezcan los homicidios en la provincia de Buenos Aires y te baje la media nacional. Y esto me parece que es muy difícil discutirlo, sobre todo con los sectores, digo,
la gente que vive en los distintos territorios, en los cuales conoce los hechos de inseguridad de su barrio, por ejemplo, y sabe que el otro día entró uno armado a tal casa, a tal vivienda, le pegó a tal o cual, o el que mató a tal acá a la vuelta. Entonces, está claro que es muy complejo y que me parece que acá justamente dar en el clavo es que los actores que dicen representar a nuestra población no pueden, o no deben, mejor dicho, acudir a, en este caso, a mensajes que no tengan ninguna consonancia con la realidad, que no tengan ningún elemento real, porque si no estamos discutiendo otra cosa o estamos, planteando en ejemplos concretos de nuestra vivencia que existen y que son muy legítimos porque existieron y demás, pero que no se condice con un funcionamiento de la realidad. No, y que en todo caso hay que poder, también desde el peronismo, poder profundizar esa mirada sobre qué implica la seguridad. Porque, en muchos casos, esa sensación de inseguridad no tiene tanto que ver con literalmente el robo seguido con homicidio, el robo violento, sino que muchas veces tiene que ver con que los pibes están cada vez más tomados por el narco, lo que venimos hablando siempre, ¿no? El narco en los barrios, la policía que la policía ingresa, que también los persigue, eso lo también que es pasó inseguridad, ayer eso que también es estábamos una hablando, sensación de inseguridad que no necesariamente tiene que ver con un Claro. robo seguido por homicidio. Sí, también la policía todo el tiempo provocando también es inseguridad. Como ayer que hablábamos con el muchacho de Quilmes. Sí, por lo sucedido en Quilmes. Y después que hay subestadísticas. Ahora, la del homicidio nunca es subestadística. Porque está el cuerpo, sí, siempre hay subestadística en el robo, ¿sí? A vos te referís a que las estadísticas pueden contar menos de lo que contar ver- menos, de lo que pero por verdaderamente ejemplo, a pasa. vos te roban el celular y vos Sí. te fuiste a tu casa asustada, deprimida, lo que carajo fuese, y capaz que ni haces la denuncia. Claro. Y decís, ya fue, se van a la concha de su madre, no sé, buscaré un celular. Ahora, con un homicidio es distinto, porque está el cuerpo. Con lo cual, no hay posibilidad de que esa estadística esté subestimada, digamos. A esto nos referimos porque la discusión con este elemento es, pero las estadísticas están mal. Bueno, las estadísticas no están mal. La de homicidios, por lo menos, es imposible caretearla, por decirlo vulgarmente. Así es. Bien, bueno, continuamos entonces, nos metemos de lleno con... mira, justo nos están mandando, lo vamos a comentar porque lo acabamos de mencionar, nos llega la foto de Julio, el niño justamente del que hablábamos sí. recién, que ya está dado de alta en su casa. Nos hacen llegar entonces la foto de que ya está bien y que ha podido volver a su casa, aunque todavía tiene obviamente las lastimaduras de los perdigones en la cara, va a poder, por lo menos ya está fuera de peligro y está bien junto a su mamá en su casa. El niño Julio, que ayer nos quedó la entrevista cortada, pero que se entendió, pudimos Sí. repasar bien en detalle todo lo que sucedió en el barrio Iapi de Quilmes. Y esperemos que saquen de las calles a esos tipos que... Sí, que los aparten efectivamente que los a estos aparten policías del cuerpo. Autoy que realizaron este operativo y que terminaron no solo atemorizando a muchos vecinos y vecinas, sino en concreto con un niño con Que casi perdigones pierde el ojo. lastimados. Sí, porque si ven Sí. la foto, uno de los perdigones lo tiene literalmente acá abajo del lagrimal, así que podría haber sido muchísimo peor, así que nos alegramos obviamente y un saludo a toda la familia de Julio que ya va a estar cada vez mejor. Bien, gracias por esa info ahí, Orne, que nos pasaba. ¿Te parece, Male, si nos metemos en algo de Cultura. lo que trajiste? Cultura. A Sí, ver, cultura. los recortes de cultura. El domingo la escuchamos a Cristina, la expresidenta, ex vicepresidenta y ahora presidenta del PJ, que decía sobre los recortes, ¿no?, que está haciendo el gobierno nacional en cultura, pero también resaltando esto de que no se construye nada, sino al contrario se destruye, y también mencionó que lo único que hacen es cambiarle el nombre a las cosas, pero lo que conocimos el 21 de mayo, más precisamente, fue que desde la presidencia se anunciaron recortes y el cierre de entidades como el INT, que es el Instituto Nacional del Teatro, entre tantas otras cosas que buscan vaciar, ¿no?, de la cultura. Pero en este caso estamos hablando del teatro puntualmente, que están muy preocupados y preocupadas
las personas que están en ese instituto y también, obviamente, las personas que hacen teatro, ¿no? Porque el Instituto Nacional del Teatro es una herramienta para el fortalecimiento del teatro independiente de toda la Argentina. Esta entidad permitió que desde su descentralización, federalismo y colegiado, muchos proyectos salgan adelante como festivales, espacios y comunidades teatrales que florecen en todo nuestro territorio, en todo el país. El decreto 345/2025 acusa al INT de incumplir con información sobre los fondos y algunas otras cosas. Y bueno, algunos de sus textos dice así: yo saqué un fragmento de lo que sería el decreto porque tiene 8 páginas, es muchísimo. Y dice algo así: que el Instituto Nacional del Teatro tiene entre sus objetivos otorgar beneficios y la actividad teatral, ejercer la representación de dicha actividad ante organismos y entidades de distintos ámbitos y jurisdicciones, prestar su asesoramiento a los poderes públicos nacionales o provinciales en materia de su especialidad, aplicar multas y sanciones que se deriven del ejercicio de su cometido. Que es importante destacar que la Sindicatura General de la Nación, SINGEN, mediante el informe de evaluación del sistema de control interno presentado en el mes de octubre del 2023, bueno, pone unos códigos que no son indescifrables, concluyó que los sistemas de control interno del Instituto Nacional del Teatro son débiles, en la medida en que se presentan falencias que afectan a sus principales operaciones, que a través del citado informe que se pusieron de manifiesto determinadas inconsistencias que requieren la pronta adopción de acciones correctivas, en particular respecto del escaso volumen de rendiciones de subsidios recibidos y su limitado análisis por parte del área competente y como consecuencia de ellos la falta de actualización del registro de beneficiarios inhabilitados, como así también la falta de cumplimiento de instructivos y reglamentos, la carencia de rendición de funciones realizadas y la ausencia de rendición de fondos otorgados en la gestión de festivales y eventos del teatro, en modo que no es posible garantizar la adecuada gestión de los fondos destinados para el desarrollo de los eventos, afectando el cumplimiento de las políticas públicas en la materia. Bueno, después sigue, ¿no?, todo un montón de cosas y mentiras que expone el gobierno nacional. También habla un poco de la cantidad de empleados que habían en el instituto y en estas entidades, que fue creciendo a lo largo de los años, obviamente por el crecimiento de la actividad teatral. Más vale que va a crecer. Bueno, eso es algo que el gobierno marca como siempre quieren hacer, ¿no? Acusar de ñoquis a los demás y no ven el crecimiento real que tiene esto. Bueno, nosotros hablamos con Gisela Nomdedeu, que es asistente administrativa del INT, quien desmintió los dichos del gobierno. Y bueno, si te parece, la escuchamos a Gisela. El gobierno se escuda, primero, bueno, en esta reestructuración que se impulsa desde el Ministerio de Modernización, donde se reestructura los distintos organismos, y en este momento, bueno, los organismos descentralizados de cultura pasarían a reducirse para volver el Estado más eficiente. Eso en primer lugar. Después lo que mencionan es que falta claridad en las rendiciones, que la estructura está superpoblada. Ambas cosas no son ciertas. Está todo rendido en un 90%, está todo publicado en actas que son de acceso público, y hay la cantidad de personas propias de un organismo que ha ido creciendo con el tiempo y que articula con una comunidad, que es la comunidad teatral, que también ha ido creciendo muchísimo con el tiempo. Así que bueno, un poco en ese contexto es que sale este decreto. Bueno, ahí la escuchamos a Gisela, que nos contaba, ¿no?, que esto está todo rendido, y si buscan en la página del Instituto Nacional del Teatro, tienen las actas donde consta todo lo que tiene que ver con fondos y demás, y todo lo que se hace, ¿no?, porque es algo visible. Lo que busca el gobierno de Javier Milei es terminar con este instituto y centralizar todo en una sola cosa,
a partir del decreto que les mencionaba, 345/2025, bajo la órbita de cultura se financiaría, entre comillas, ¿no? O lo que ellos dicen, ¿no? Bajo esta órbita funcionarían todos esas entidades. También nos cuenta sobre la actividad que se va a llevar adelante para visibilizar y resistir al atropello y la violencia que ejerce el gobierno. Y bueno, nos contaba también Gisela Nomdedeu sobre lo que se va a llevar adelante creo que es este fin de semana, no recuerdo. A partir del decreto 345/2025, el gobierno apunta a centralizar bajo la órbita de la Secretaría de Cultura, además de centralizar, recortar y de quitarles artículos a la ley del Instituto Nacional de Teatro. A su vez hace que el cuerpo político, que es un poco quien decide en todas las actividades del Instituto Nacional de Teatro y que tiene una representatividad federal y que es un cuerpo político con representantes elegidos a través de concurso, desaparezcan, lo que implica que el instituto pierda su esencia en cuanto al federalismo, en cuanto a su pluralidad de voces y su espíritu también democrático. Esta afrenta viene en conjunto con desregulaciones de la CONAVIP, la disolución de institutos de estudios históricos. Es una afrenta más a la cultura, es una pérdida de derechos culturales, es una pérdida enorme tanto para la comunidad teatral como para la comunidad toda, porque lo que se está afectando es el derecho al acceso a la cultura. Desde distintas organizaciones estamos convocando al día jueves 29 de mayo a las 17 horas a una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Argentina de Actores y Actrices en Capital Federal, y el día domingo 1 de junio a dar un abrazo simbólico al Instituto Nacional de Teatro. Bien, ahí nos mencionaba jueves 29 de mayo y domingo 1 de junio. Tenemos el flyer para poner en pantalla por si les interesa acompañar esta actividad que se va a estar haciendo en repudio por el cierre del Instituto Nacional del Teatro. Y bueno, ¿lo tenés, Mati? Ahí está. Muy importante esto, porque también muchas veces nos terminamos deteniendo solo en el Inca, quizás, y se pierde de vista, ¿no? También lo que está pasando con el desmantelamiento de las políticas del teatro, o de otras aristas, ¿no? Del Instituto de la Música, de las distintas políticas que integran a la cultura, y que quizás, bueno, el cine es como la más visible o la que más rimbombancia tiene. Sí. No sé si más convoca, porque para que lleguen al cine primero tienen que pasar por el teatro. Entonces me parece que es importantísimo, y más esto, ¿no? Teatro independiente. Está apuntando directamente a los clubes o lugares donde va la gente del barrio, qué sé yo, donde se juntan a improvisar y otras cosas. Sí, porque el Colón nunca lo desfinancian, ¿viste? No puede. Puede bueno, no, o sí, pero nunca tanto como al resto de políticas. Ponen directores que... Con el Colón no. ¿Te acuerdas? Macri era el que lloró en el Colón. No me acuerdo. Pero, en el G20. Macri lloró en el G20 pero en el Teatro Colón. Hay que empezar a llevar las escuelas. Yo quiero ir, yo no conozco el Teatro Colón. Hay que empezar a llevar todas las escuelas, sobre todo las escuelas de los barrios más populares de la Argentina. Hay que empezar a llevarlas al Colón. Sí, que esto no se desfinancie más la cultura. Sí, realmente muy importante esto que trae Male con respecto a la situación del teatro. Entonces veremos qué pasa el jueves, qué pasa el domingo. Pero bueno, desde acá seguiremos reclamando por la defensa y la protección del teatro argentino, también bastión de nuestra cultura nacional. ¿Sabe quién es bastión de nuestra cultura nacional? ¿Quién? A ver. Diego Armando Maradona. más que la cultura, digamos. Es parte de nuestra historia. Sí, de nuestra historia, de nuestro presente. Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. Así que mañana ya saben, vamos a hablar también después, más tarde, alrededor de esto, y obviamente mañana también de lo que sucede el miércoles. Pero no vamos a hablar del miércoles ahora, porque hoy es martes de audiencia por el juicio de Diego Armando Maradona, y hoy puede ser un martes particular.
un martes que cambie gran parte del desarrollo del juicio, que recordemos lleva varias audiencias. ¿Se acuerdan que fuimos a la primera audiencia que se realizó en marzo? O sea, ya llevan 2 meses de distintas audiencias, más o menos 3 por semana. Son las que se fueron realizando. Pero vamos a ponernos un poco alrededor de qué fue lo que pasó, que hace que el juicio de Diego sea noticia. Siempre va a ser noticia el juicio alrededor de la muerte de Diego Armando Maradona, no solamente porque lo que se está tratando de dirimir es la responsabilidad que tuvo el cuerpo médico, enfermero, psiquiatra, el neurocirujano Luque. 3 minutos que nos separan de las 10 de la mañana escuchando un poco de linda música, pero bueno, recién estamos pudiendo reconectarnos al internet. Pongan plata, loco. Además de que se pueden ganar hoy un premiazo de la compostera, nos ayudan a mejorar nuestras condiciones de conectividad, que nos harían muy felices, porque nosotros verdaderamente nos gusta darles un programa de calidad y que con estos cortes de internet se nos hace insoportable. Pero no importa, porque ustedes siguen del otro lado, miren cómo los queremos, que siguen ahí conectados esperándonos. Así que rápidamente nos vamos a seguir con lo que estábamos charlando con Franquito, que venía repasando un poco la situación de este juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que venía pausado la última semana a raíz de un descubrimiento que se había hecho sobre la jueza y que hoy en la audiencia entonces se va a definir si va a haber continuidad o no de este proceso judicial. Sí, porque vamos a ir de lleno. Recién hablábamos que el Tribunal Oral Criminal número 2 de San Isidro, que no está esta jueza, que ahora vamos a ver sus videos y demás. Este justo es el tribunal. Allí lo vemos a Maximiliano Savarino, que es el juez que está en el medio. A su derecha la señorita Verónica Di Tomaso y a su izquierda la señorita en cuestión, Julieta McIntosh. ¿Qué es lo que hizo Julieta McIntosh? Bueno, lo que hicieron muchos de los que rodearon a Diego, sobre todo durante sus últimos años. Hacer plata con Diego. Y al fin y al cabo, ella negoció un documental que sería sobre ella misma en el marco del juicio de Diego Armando Maradona. O sea, ya tiene la sentencia vamos a pasar esto con video, Mati Marchi, con audio. Mati Marchi, te voy a pedir, porque esto es como las presentaciones de Gran Hermano. Es una toma que se filtró de ella grabando, ¿no? A ver, para ponerla de nuevo. Finalmente, después de 2 años, hoy se inicia el juicio. En el juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona. Además, soy magíster en Derecho Penal y soy profesora en la Universidad Austral hace 10 años. El tema en el que me especializo es está vinculado, que se trata en el juicio. Estoy casada y soy mamá de 2 hijos, una mujer de 14 y un varón de 10. ¿Por qué frunce la Bebotea. Sí. Porque, sí. Bien. Para, pero ahora. Sí, dice. Ok. Se ríe. Aplausos. Pausame un segundito. ¿Vieron que decía que es profesora de la Universidad Austral? Sí. Ajá. Bueno, era. ¿Por qué era? Porque fue removida de la Universidad Austral producto de estos videos que se han filtrado. Ahora ¿sí? la fletaron. Ayer la Universidad Austral confirmó que la señorita Julieta McIntosh, jueza del Tribunal Oral Criminal número 3 de San Isidro, no va a seguir dando derecho penal como daba y como ella afirma en este video. Estas imágenes que vemos son todas tomas que se han hecho y ahora vamos a especificar bien porque, bueno, ves que ella se ríe, ella actúa todo el tiempo, va bailando adentro del tribunal, caminando, sonriendo, sube las escaleras, bajas, entra a una oficina, remueve el expediente. Esto que acabamos de ver es remover el expediente. Y hay un montón de elementos acá. Obviamente todo esto se hace con presencia policial dentro del tribunal. ¿Ella pensó que no iba a salir esto a la luz? Que no iba a salir antes, creo yo. ¿Sí? Yo creo que no iba, que ella creyó. Pues sí, que ella la pegaba como estrella, entonces ya no necesitaba ser jueza. Hay varios elementos acá, porque esto es un quilombo, no solamente por lo que implica que una jueza haga esto en pleno proceso del juicio, particularmente, como decíamos antes, ella no es titular del tribunal, ella pidió estar
O sea, le quita toda seriedad. Y acá ahora vamos... Irregularidad, porque ella estuvo grabando el juicio sin permiso para comercialización. Además de todo esto, porque vamos a la imagen, por favor, que está marcada con rojo, Mati Marchi, que hay 2 circulitos rojos. Esto es la audiencia, la sala de audiencias en los tribunales de San Isidro. Las 2 personas que están con circulito rojo atrás son los cámaras, ¿sí? ¿Qué es lo que hacían? No solamente filmaban las audiencias sin permiso, que esto fue identificado por algunos abogados que lo plantearon, algunos abogados defensores, que planteaban, ¿por qué esta persona que no está identificada acá, o que no está identificada, que no sabemos quién carajo es, está filmando todo? Digo esto porque, por ejemplo, hay colegas. El colega Rizzo Baldovinos, que está siguiendo y cubriendo el juicio de Diego Armando Maradona, por ejemplo, está presente en las audiencias también. Pero con acreditación. Pero está identificado como trabajador de prensa, como colega en este caso. Bueno, estas personas no solamente no estaban identificados, de hecho, cuando se les planteó, cuando algunos abogados dijeron, bueno, ustedes díganos quiénes son, y uno dijo, no, yo soy un maradoniano de toda la vida y que quiero venir a cubrir esto porque, bueno, lo amaba Diego, que esto, que el otro, la jueza no saltó a decir, esos están conmigo. ¿Y qué es lo que pasó acá? La jueza Julieta McIntosh, fue a los tribunales un día domingo, con lo cual abrió los tribunales el día domingo y generó todo este material de difusión que estamos viendo. No esto que recién veíamos que era la audiencia, sino esto. Yendo en el auto, llegando, caminando en el tribunal, bajan, eso es la sala, eso es el hall. Fíjense que no hay nadie en el hall de entrada, ¿no? ¿Por qué no hay nadie en el hall de entrada? Porque era domingo. Esto, a uno le parece una boludez, pero ven, ahí baja ella las escaleras de los tribunales. Todas esas filmaciones es el crudo, acá revolviendo el expediente. Y algunos dirán, bueno, todo eso es menor que sea domingo. No es menor. Para una funcionaria pública como es Julieta McIntosh, vamos a empezar a detallar un poco algunos de los delitos que cometió, no solamente por haber hecho esto el domingo. Por ejemplo, incumplimiento de deberes de funcionario público, concretamente abriendo el expediente y manoseándolo este día domingo, abriendo el día domingo, planteando que obviamente los policías tengan que tener, porque obviamente los tribunales tienen custodia permanente. Imagínense que ahí se guardan expedientes de distintas causas, con lo cual los policías acudiendo y caminando en los distintos lugares donde iba la jueza con estos cámaras, ¿no? Tráfico de influencias, porque obviamente ella tiene parte de la información del expediente. Negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. Y acá dirán, ¿por qué cohecho? Porque cohecho es que cobró. Bueno, porque empezó a circular una versión de que gran parte de todo este documental se hizo, se pagó y alguien recibió la plata, alguien la distribuyó y están hablando ni más ni menos que de 25 millones de dólares. Estamos hablando de que Diego muerto, como sabemos, y como siempre hemos dicho, la empresa Maradona va a seguir existiendo, aún Diego muerto. En este caso, estos miserables siguen lucrando con Diego y sobre todo alrededor de algo tan importante como la búsqueda de justicia de Diego, ¿sí? Porque eso es lo que debería hacer la jueza. Tratar de impartir justicia en una causa que se está investigando, en una causa que está teniendo las audiencias y que luego de todo esto, la verdad que no por una cuestión de imparcialidad, por una cuestión de cachivache, ¿no? Esto es lo que van a plantear los imputados. Por ejemplo, la audiencia de hoy tienen que ir todos los imputados. Esta audiencia de hoy no pueden faltar los imputados. ¿Qué es lo que van a plantear los abogados de los imputados? Yo no puedo aceptar que esta jueza esté sentada juzgándonos. Pero después aparte de lo que hizo. Es el Poder Judicial pensado en los términos del marketing y la venta, ¿no? Digo, ¿qué le conviene a la jueza para el documental? Que haya justicia, que no haya justicia, ¿qué va a votar en esa definición? Ya lo tiene definido, no importa qué digan las pruebas, qué digan los testigos, qué iban a hacer con aquellas imágenes sensibles, porque recordemos que algunas partes del juicio se fueron mostrando públicamente o se conocieron, se filtró la imagen de Diego, de cómo lo habían encontrado el día de su fallecimiento, y ya eso significaba un escándalo por el nivel de exposición, y más allá de ser el Diego una figura pública, hay ciertos resguardos a una imagen y a un cuidado
de la vida y de la memoria de las personas, que en este caso está todo pensado en función de que la jueza, digamos, la rompa en su en su documental. Y la gran pregunta de todo esto es, bueno, ¿quién cobró? ¿Quién distribuyó esta plata? Porque obviamente está claro que alguien le ofreció a la jueza esto, que es algo que va a tener que explicar la jueza. Yo para decirle, esto está en pleno desarrollo, o sea, vamos a saberlo mañana, o en un rato, mejor dicho, si el juicio por Diego Armando Maradona se suspende o no, con lo cual es complejo, no solamente porque se suspende un juicio que se está buscando justicia por la muerte de una persona, y además de Diego, ¿no?, en la Argentina, sino que hablamos de, obviamente, del funcionamiento del Poder Judicial. Recién nombraba algunos de los casos. Malversación de caudales públicos también es otro de los delitos que presuntamente cometió esta jueza. Sustracción de medios de prueba, porque está revolviendo el expediente y nadie sabe en clave de qué revolvió el expediente. Recuerden que el tribunal tiene dos jueces más, ¿no? Recién los nombrábamos, Di Tommaso y Savarino. Así que hoy se va a definir si la jueza sigue o no, si va a ser recusada o no. Lo más lógico es que ella se excuse de participar del tribunal, ¿no? Y que los otros dos jueces continúen, que eso es un poco lo que están esperando. Hubo allanamiento a los dos camarógrafos, y acá hay información alrededor del documental. ¿Saben qué nombre iba a tener el documental? Había dos nombres posibles. Uno, Justicia Divina, que si es por ella, son un cachivache. Segundo, La Jueza de Dios era el otro título, porque uno de los camarógrafos planteaba, a mí me contrataron para un documental de la jueza, fue lo que dijo Julio César Coria, Jorge Pola Duarte, que es este camarógrafo que aparece marcado recién en lo que planteábamos, y otra de las cosas que circuló y que tomaron estos camarógrafos es una toma de llantos de Dalma, Janina y Hanna abrazadas, que iban a ser parte del documental. Eso es parte de la privacidad de una sala de un juicio oral, que no, en este caso no es público, ¿sí? Es un juicio oral en el que están las partes. Esa filmación está, con lo cual, ¿cuánta plata sale ese material y cuánta plata lo van a querer cobrar? Lo que planteó este camarógrafo también fue que borraron parte de esa información, y es importante saber si borraron toda, a quién se la dieron, quién contrató a ese camarógrafo. Ese camarógrafo cobró por una jornada, 550.000 pesos. ¿Quién le pagó 550.000 pesos a Jorge Pola Duarte? Esas son algunas de las preguntas que vamos a tener pendientes. Uno de los detenidos, perdón que me extienda con esto, pero es parte para completar la información. Uno de los detenidos, que fue detenido por la jueza McIntosh, porque ella es la que lo planteó, es Julio César Coria, lo que denominaban como el custodio de Diego, el carcelero de Diego le decían, porque era del servicio penitenciario. Y fue liberado luego de una semana. Y ahora, ayer, de hecho, también pidió medidas contra la jueza. Entre las medidas que pide, primero, ser particular damnificado, que también lo hicieron las hijas de Diego. Estamos hablando de Dalma, y de Janina y Hanna también. Baqué, el abogado que también fue corrido, también pidió ser particular damnificado en esta causa que investiga a la jueza. Van a ser querellantes en la investigación todos estos personajes. ¿Qué es lo que está pidiendo, entre otros, Julio César Coria, este detenido, que era el custodio de Diego? Que vaya presa. Está pidiendo que Julieta McIntosh quede detenida. Él estuvo detenido una semana por falso testimonio. Lo que va a plantear es: esta jueza a mí me persiguió, esta jueza a mí me metió presa, y lo que va a plantear es que privó ilegítimamente de la libertad a él mismo, con lo cual por eso va a pedir la detención. Esto ya se aceptó, y acá la gran pregunta de todo esto es: ¿a quién le conviene que este juicio se pause? ¿A quién le conviene que este juicio se suspenda? Porque, para aclarar, esto se va a definir hoy. Hay dos opciones. La jueza Julieta McIntosh se corre y queda el tribunal compuesto. Ahora, este tribunal mínimamente sabía de algo de todo esto. Estamos hablando de los dos jueces restantes, ¿no? De Di Tommaso y de Savarino. Algo sabían estos dos jueces que van a tener que explicar también. Con lo cual es muy probable que los imputados, principalmente Luque y Kosachov, dos de los más implicados, y sus defensas, lo que van a plantear es que este juicio tenga que ser nulo. ¿Y qué es lo que van a plantear? Que le cambien el tribunal. Y por ejemplo, si cambia la jueza, ¿cuánto tiempo va a llevar que observe las 8 horas de las más de 17 audiencias que hubo?
8 horas por audiencia, 17 audiencias. Hagan un cálculo en cantidad de horas por día de que el nuevo juez o jueza que se sume a este tribunal o que cambie el tribunal tenga que no solamente ver todas las audiencias, sino leer nuevamente todo el expediente. Bueno, la gran pregunta entonces, como siempre, es ¿a quién le conviene que se dilate el juicio por Diego Armando Maradona? Claramente a quienes queremos justicia por Diego no, seguramente a muchos de los imputados, y la gran pregunta es si esto no está armado para eso. Eso solamente lo sabremos cuando sepamos quién puso los 25 millones de dólares, si es que esa es la cifra por la cual la jueza Julieta McIntosh se plegó a hacer este documental. Mientras tanto, seguimos pidiendo y exigiendo justicia por Diego Armando Maradona y un fuerte abrazo a toda la familia, porque la verdad que esto es un golpe muy duro, sobre todo en el proceso de duelo y de búsqueda de justicia. 10 y 12 minutos de la mañana, nos vamos y volvemos.